isn't in a building. La sabiduría, si la encontramos, no está en un libro, ni siquiera en un edificio. The only place you might find it is in the human heart. El único lugar en el que puedes encontrarla es en el corazón humano. Now, you all look like humans to me, Ahora, todos ustedes me parecen humanos. and I think you all have hearts. Pienso que todos ustedes tienen corazón. So you must already have some wisdom. Entonces ustedes ya deben tener algo de sabiduría. So maybe you're here because, well, there's a Sufi story that might explain why you're here. Entonces quizás ustedes están aquí porque, y bueno, me llega una historia Sufi para contarles aquí. Maybe you've heard of the Mullah Nasruddin. Quizás han escuchado hablar del Mullah Nasruddin. And it happened once upon a time that the Mullah was invited to a place similar to this to give a talk. Y es hace una vez que el Mullah fue invitado a un lugar similar a este para dar una charla. And he came and he began to talk at great length. Vino y comenzó a hablar muy largamente. And he talked about very complicated theories of social importance. Habló acerca de teorías muy complicadas de importancia social. And he talked and he talked and he talked. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. And the people in the audience, after a while, they began to get a little restless. Las personas en la audiencia, después de un tiempo, empezaron a inquietarse. And then slowly, one by one, they left. Y poco a poco, una por una, se fueron. When Nasruddin finished his talk, there was only one person left in the hall. Cuando Nasruddin terminó su charla, solo quedaba una persona en el salón. Nasruddin came down from the stage and embraced that person. Nasruddin bajó del escenario, abrazó a la persona. Said, you're the only one who understood what I had to say. Tú eres el único que entendió lo que yo acabo de decir. The person said, no, that's not it. Y la persona le dijo, no, eso no es. It's just that I'm the next speaker. Lo que pasa es que yo soy el siguiente conferencista. So maybe you're all waiting for your turn here. Entonces quizás ustedes están esperando su turno para pasar aquí. So I'll keep the conference short and then you can have your turn. Entonces voy a hablar cortamente para que ustedes puedan pasar. The theme that was publicized for tonight El tema que se publicitó para esta noche is what does the world need today? es lo que necesita el mundo hoy. Now this is a very deceptive theme. Este es un tema realmente decepcionante. It sounds like it should be very easy to answer. Suena como si fuera muy fácil de contestar. But, you know, knowing and doing are two different things. Pero mira, saber y hacer son dos cosas diferentes. I'll give you another story as an example. Y les contaré otra historia como ejemplo. One day, Nasruddin met a visiting scholar in his village. Cierto día, Nasruddin se encontró con un letrado que visitaba cierto pueblo. And they got into a conversation. Y comenzaron a conversar. And as people sometimes do, they began to talk about the terrible condition of the world today. Y como a veces la gente hace, comenzaron a hablar de la terrible condición del mundo hoy día. It's a paradox. We talk about how terrible things are so that we feel better. Es una paradoja. Hablamos de cómo están de terribles las cosas para sentirnos mejor. Because we feel superior to all the other people. Porque nos sentimos superiores a las demás personas.
So Nasruddin and the scholar talked about what a terrible condition the world was in. Entonces Nasruddin y este letrado hablaban de cómo estaban de terribles las cosas. And finally they came to an agreement that what is really missing in the world is consideration. Y finalmente llegaron a un acuerdo que lo que realmente faltaba en el mundo era consideración. And by this time they were starting to get hungry. Y para ese momento comenzaron ya a tener hambre. So they went into a restaurant. Entonces fueron a un restaurante. And they asked the host, "What do you have today?" Le preguntaron al dueño del restaurante, ¿qué tienes para hoy? He said, "I have wonderful fresh fish." Tengo un maravilloso pescado fresco. Fine, they said, "Bring us 2 fish." Muy bien, tráenos 2 peces, 2 pescados. And they continued to talk. Y continuaron hablando. In a little while, the host came with a platter. Al cabo de un tiempo, el anfitrión llegó con un plato. With 2 fish. Con 2 pescados. Just fresh from the fire. Muy frescos, recién salidos del horno, del fuego. And he put the plate on the table. Puso el plato sobre la mesa. But it was very obvious that one fish was much larger than the other. Pero era muy obvio que uno de los pescados era más grande que el otro. Without hesitating, Nasruddin took the biggest fish for himself. Sin dudarlo, Nasruddin agarró el pez más grande para él. The scholar looked at him in astonishment. El letrado lo miró sorprendido. He said, "After all our conversation, is this how you behave?" Después de todo lo que hemos hablado, ¿esta es la forma en que te comportas? Nasruddin said, "What do you mean?" Nasruddin le dijo, ¿de qué hablas? "We talked about consideration. What kind of consideration are you showing?" Estábamos hablando de consideración. ¿Qué tipo de consideración les estás mostrando? "Why? What would you have done?" said Nasruddin. Entonces, dice Nasruddin, ¿por qué? ¿Qué habrías hecho tú? "Well, I would have asked you which fish you want to take." Bueno, pues yo te habría preguntado qué pescado querrías tomar. "Well," said Nasruddin, "I prefer the bigger fish, so I've saved you the trouble." Bueno, dijo Nasruddin, yo prefería el pescado más grande, entonces te ahorré decir eso. Gracias. I'm sorry, I mean, you Pescado más grande. out of consideration. You know, the theme, what does the world need today, is not a frivolous theme. It's a very serious theme. Sabes, el tema, ¿qué es lo que necesita el mundo hoy? No es un tema frívolo, es un tema muy serio. The world is really in a serious condition. El mundo realmente está en una condición seria. Amin mentioned Hazrat Inayat Khan. A mí mencionó a Hazrat Inayat Khan. Hazrat Inayat Khan came to the West in 1910. Hazrat Inayat Khan llegó a Occidente en 1910 And then he saw the First World War. y luego vio la Primera Guerra Mundial. When I was a child, there were still people alive who could remember the First World War, the horror of the First World War. Cuando yo era niño todavía había gente viva que recordaba el horror de la Primera Guerra Mundial. And my parents lived through the Second World War. Y mis padres vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. After the Second World War, then we had the Cold War and the terror of the possibility of nuclear war. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría y el terror de una posible guerra nuclear.
We have seen an unending series of regional wars. Vemos una serie interminable de guerras regionales. We have also seen terrible famine. También hemos visto terribles hambrunas. We have seen outbreaks of strange diseases that we have no remedy for. Hemos visto que surgen extrañas enfermedades para las cuales no tenemos remedio ahora. And now we're becoming aware of the gravity of the environmental situation. Y ahora nos estamos volviendo conscientes de la gravedad de la situación ambiental. Of course, we understand, any sensible person understands, that life will always have difficulties. Por supuesto, entendemos y toda persona sensible entiende que la vida siempre tiene dificultades. We're not so naive to think that if you go on the spiritual path, well, nothing bad will ever happen to you again. No somos tan ingenuos de pensar que si vamos por el camino espiritual nada malo va a pasar después. But humanity has put itself somehow in a situation where we really could finish the whole show in our lifetime. Pero la humanidad se ha puesto en una situación en la que realmente podemos terminar todo este espectáculo en un momento. Nasruddin and the scholar concluded that what the world needs is consideration. Nasruddin y el hombre letrado concluyeron que lo que necesita el mundo es consideración. But maybe the question is how to apply consideration. Y sin embargo, quizás la pregunta es cómo aplicar la consideración. We live in a world that values very much the material. Vivimos en un mundo que valora mucho lo material. The material is the standard by which many people, I won't say most, but many people judge their life. Lo material es el estándar sobre el que muchas personas juzgan su vida. If I have enough of this, if I have a house that's large enough, then I'm doing okay. Si tengo suficiente de esto, si tengo esta casa así de grande, entonces lo estoy haciendo bien. The problem is that those material acquisitions don't really make us happy. El problema es que esas adquisiciones materiales realmente no nos dan felicidad. Why? ¿Por qué? From the spiritual point of view, the human being has two aspects, you could say. Desde el punto de vista espiritual, el ser humano tiene dos aspectos, podríamos decir. One aspect is the external. Un aspecto es el externo. It's the physical, the sensorial aspect of our being. El físico, el aspecto sensorial de nuestro ser. But there's also an aspect unseen, an inner aspect. Pero también hay un aspecto no visible, un aspecto interior. And in fact, it's the inner that gives importance to the outer, and not the other way around. Y de hecho, es el aspecto interior el que le da importancia al exterior y no al revés. A small and very, you could say blunt example. Un pequeño ejemplo muy sencillo. Impactante. We may have someone that we love very much. Quizás tenemos a alguien a quien amamos mucho. And we love to be with them, we love to see their face, we love to talk to them.
Amamos estar con ellos, ver sus caras, hablar con ellos. The moment that they pass from this world, that they die, El momento en que ellos mueren, suddenly that physical body is no more very interesting to us. de repente ese cuerpo físico ya no nos interesa. Yes, we respect it because of the connection we have felt, but we don't want to keep it around in the house. Sí, lo respetamos por la conexión que sentimos, pero no lo queremos tener por ahí en la casa. This tells us that the physical is not really what we love. Esto nos dice que lo físico no es realmente lo que amábamos. What we love is something unseen within the person. Lo que amamos es realmente lo no visible dentro de la persona. And you could say that the whole of the spiritual path is simply to become aware of what is already there. Y podría decir que todo del camino espiritual que es el de estar conscientes de lo que ya está ahí. We are so absorbed from morning till night in the intoxication of our senses. Estamos tan absorbidos desde la mañana hasta la noche por la embriaguez de nuestros sentidos. It's very difficult to disconnect from them. Que es muy difícil desconectarnos de ellos. Some people, for example, live in very noisy situations. Algunas personas, por ejemplo, viven en situaciones muy ruidosas. Yeah, maybe there's a lot of people in your house. Sí, quizás tienen algunas personas en tu casa. And they all have their own music playing. Tienen su propia música que suena. The house becomes really loud. Y la casa se vuelve bastante llena de sonido. If suddenly everything became quiet, Si de pronto todo se calla, wouldn't that be an interesting experience? ¿no sería una experiencia interesante? In one way it's interesting, in another way it's disturbing because we're used to hearing all the noise. We're used to hearing all the sensorial information. De alguna manera es interesante, pero por otro lado es perturbadora porque estamos acostumbrados a oír ese ruido, esa perturbación sensorial. So it's not something that we can do just like that. We can't just turn off our outer light. Entonces no es algo que podamos hacer algo así como así, apagar nuestra vida sensorial. But we can train ourselves to have a little silence every day. Pero podemos entrenarnos a nosotros mismos para tener un pequeño silencio cada día. And as we go further with that training, it becomes much more rewarding. Y a medida que avanzamos en ese entrenamiento se vuelve mucho más recompensante. And the more rewarding it becomes, the more we realize that outer life that keeps us so busy is not us. Y mientras más recompensante es, nos damos cuenta que esa vida externa que nos tiene tan ocupados no es nuestra vida real. It's not our being. No es nuestro ser. And that's why we are so often restless and unhappy in our lives, because we don't know who we are. Y es por eso que de repente estamos tan inquietos, tan confundidos en nuestra vida porque no sabemos quiénes somos. Well, then how to find out who we are? Entonces, ¿cómo encontrar quiénes somos? The answer might surprise you. La respuesta quizás los sorprenda. The answer
or one way of answering the question. There's not just one answer. This is one way of answering the question. La respuesta o una manera de contestar esta pregunta is that we need something that we have lost a long time ago. es que necesitamos algo que perdimos hace mucho tiempo. And that is religion. Y eso es pues, la religión. Now, I'm not here to sell any particular form of religion. No estoy aquí para vender algún tipo de religión, algún tipo en particular de religión. What interests me is the place where all the religions meet, where they all touch. Lo que me interesa es el lugar en el que todas las religiones se encuentran, en el que todas las religiones se tocan. If we look closely and with sympathy at the different religions, Si miramos de cerca y con simpatía a cada religión, we discover that they're all saying the same thing. descubriremos que todas dicen lo mismo. Now, it's important to make this study with sympathy. Ahora es importante hacer este estudio con simpatía, Because we can discover whatever we want when we're looking at something. porque podemos descubrir lo que queramos cuando estamos buscando algo. If we have suspicion in our mind and in our heart, Si mantenemos sospecha en nuestra mente y corazón, then what we see will confirm our suspicions. entonces lo que veamos confirmará nuestras sospechas. If we look at something with an open mind, we'll see it differently. Y si miramos algo con mente abierta, se verá diferente. So all the religions basically say the same thing. Entonces todas las religiones básicamente dicen lo mismo. Now you may say, well, no, wait a minute. Religions have been the cause of thousands and thousands of wars through history. Ustedes dirán, mira, las religiones han sido la causa de miles y miles de guerras a través de la historia. I think it's better to say that it's the misuse of religion that has caused those wars. Pienso que es mejor decir que ha sido el mal uso de esas religiones lo que ha causado las guerras. The teachings of the Buddha, the teachings of Jesus, the teachings of Moses are all excellent teachings. Las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Moisés, todas son maravillosas enseñanzas. And if the followers of those teachers really lived the teachings, Y si los seguidores de esos maestros realmente vivieran las enseñanzas, there would be no disputes. no habría disputa. The disputes come because we are attached to the forms of the religions. Las disputas vienen cuando estamos aferrados a las formas de la religión. Someone will say, well, you know, in my church, we only have pink candles. Bueno, alguien dirá, es que en mi iglesia solo tenemos velas rosadas. And someone else will say, well, in my church, we don't use candles. Otro dirá, en mi iglesia no usamos velas. And now they have a good excuse to have a fight. Y ya tienen una buena excusa para pelear. If instead they would say, well, what do your candles mean? And what does it mean when you don't use candles? Si en vez de eso ellos dijeran, bueno, ¿qué significan tus velas? ¿Y qué significa que no uses velas? Then they might discover that their worship is really about the same beauty and truth. Ellos podrán descubrir que su adoración, que su culto es realmente hacia la verdad. The different Hacia la belleza, perdón, gracias. Hacia la belleza. you know, you have to be careful. You have people listening.
Tengo que tener cuidado porque hay personas que escuchan. The different forms have come because the different teachers taught in different places. Las diferentes formas vienen porque diferentes maestros llegaron a hablar en diferentes lugares. You could say that we have different forms of religion because thousands of years ago there was no internet. Podría decir que tenemos muchas formas de religión porque hace miles de años no teníamos internet. The Buddha taught by talking to a few people at a time. El Buda hablaba a poca gente en ese tiempo, en esa época. And the same with all the great teachers. Y lo mismo con todos los grandes maestros. And so they gave their teachings in a form that was understandable to those people. Y así ellos dieron esas enseñanzas de la manera que fuera entendible para esos pueblos, para esas personas. Here's an example Aquí un ejemplo of the way that belief shapes itself to the location. de la forma en que la creencia se acomoda a sí misma al lugar. If you go to China and you go to a Buddhist temple, Si vas a la China y vas a un templo budista, the statues of the Buddha meditating in perfect peace, las estatuas del Buda meditando en perfecta paz, all have Chinese features. todas tienen rasgos chinos. But the Buddha was not Chinese, he was in India. Pero el Buda no era chino, el Buda era de la India. But this is what works for the Chinese. Pero esto es lo que funciona para los chinos. There's nothing wrong about it. It's No hay normal. nada de malo en ello, es normal. And yeah, in Western Europe, how many images of Jesus do we see with, nice fair skin and blonde hair? En Europa Occidental verás muchas imágenes de Jesús con un bello cabello rubio, piel blanca. And yet, he didn't come from Western Europe or Northern Europe. He came from Palestine. Y sin embargo él no venía del occidente de Europa, del norte, o del norte de Europa, venía de Palestina. Well, so what? If it gives inspiration to the heart of the worshiper, who cares? Entonces, ¿qué? Si le da inspiración al corazón de quien lo adora, quien hace el culto, ¿qué importa? I think that it has evolved far enough now that we can talk about not a religion, but the religion. Pienso que el mundo ha evolucionado tanto como para que ya podamos hablar no de una religión, sino de la religión. And by the religion, I mean the search for truth and beauty. Y por la religión quiero decir la búsqueda de la verdad y de la belleza. Everybody appreciates the truth. Todos aprecian la verdad. Even someone who all day long his work is lying and cheating people. Incluso alguien que todo el día trabaja engañando y mintiendo a las personas. When he goes home, he wants his wife to tell him the truth. Cuando llega a su casa quiere que su esposa le diga la verdad. So everybody has an appreciation of the truth. Entonces todos tienen una apreciación de la verdad. And the closer how shall I put this? The more we search for truth, Entonces, mientras más buscamos la verdad, the more we recognize that truth can't be confined in a form. más reconocemos que la verdad no puede ser confinada en una forma, In a form or in a name. en una forma o en un nombre. So, if somebody living in the next village worships this way and somebody in another village worships another way, it doesn't matter. Entonces, si alguien que vive en este pueblo hace el culto de esta forma y alguien que vive en aquel pueblo
hace el culto de otra forma, no importa. What's important is the bringing into reality that truth. Lo que importa es hacer realidad esa verdad. And all of the religions, all of the forms of religion, have taught the same thing. Y todas las religiones, todas las formas de las religiones han hablado de la misma cosa. And that is to be considerate, to look after each other. Y es ser considerados, cuidarnos entre nosotros mismos. Because the human race is not billions of individuals, it's really one being. Porque la raza humana no son billones de individuos, es realmente un ser. And you know, if you're working in the garden and you hurt your finger, Y mira, si estás trabajando en el jardín y te hieres un dedo, maybe you drop a stone on it, se te cayó quizás una piedra sobre él. the rest of the body is not happy. El resto del cuerpo no está feliz. And in the same way, we can't really be happy if millions of people in the world are unhappy. Y de la misma manera, realmente no podemos estar felices si millones de personas en el mundo no están felices. We need to be considerate. We need to enlarge our horizon. Necesitamos ser considerados, necesitamos agrandar nuestro horizonte. One of the first things I ever learned about the Sufi path was this. Una de las primeras cosas que aprendí acerca del camino Sufi fue esta: That a Sufi is someone who has 2 points of view. que un Sufi es alguien que tiene dos puntos de vista. That sounds very easy, doesn't it? Eso suena muy fácil, ¿cierto? It's not knowing lots of esoteric knowledge. No es tener conocimientos esotéricos abundantes. It's only being able to have your own point of view and that of the other person. Es solo ser capaz de tener tu propio punto de vista y el de la otra persona. When you're able to have 2 points of view, some people say, oh, but I don't want to share my point of view. I want to just have my own point of view. Cuando eres capaz de tener dos puntos de vista, algunas personas dirán, no, yo no quiero compartir mi punto de vista, quiero tener mi propio punto de vista. But that such a person doesn't realize that by having 2 points of view, you get bigger. Pero tal persona no se da cuenta que tener dos puntos de vista la hace más grande. Your horizon enlarges, Su horizonte se agranda and it can go exponentially. y eso se puede volver exponencial. If you can have 2 points of view, why not 4? Si puedes tener dos puntos de vista, ¿por qué no 4? Or 8 or 16? 8 o 16. And if you go far enough, soon you have the whole world in your heart. Y si avanzas lo suficiente, pronto tendrás a todo el mundo en tu corazón. And then the world really would be different. Y realmente entonces el mundo sería diferente. What the world needs today, Lo que el mundo necesita hoy. there are so many ways of being considerate, Hay tantas formas de ser considerado, but they all depend upon one thing, which is our ideal. pero todas ellas dependen de una cosa, y es nuestro ideal. Everybody is born with an ideal, Todos hemos nacido con un ideal, but often we neglect our ideal.
pero con frecuencia desistir, no, Negamos. nos desentendemos, negamos nuestro ideal. Or neglect or descuidar. Descuidamos nuestro ideal. And then we lose our compass in life. Y entonces perdemos nuestra brújula en la vida. So if you can do anything to help the world, Entonces, si puedes hacer algo para ayudar al mundo, and I assume you will want to do something to help the world, otherwise you wouldn't have come tonight. y asumo que todos ustedes quieren hacer algo porque de otra manera no habrían venido esta noche. Or maybe you came in because you thought it was going to rain. O quizás ustedes vinieron porque pensaron que iba a llover. If you can do anything to help the world, it's this. Si ustedes pueden hacer algo a favor del mundo, es esto. Try to recognize what is your ideal, Intenta reconocer cuál es tu ideal and then try to make it a reality in your life. y luego intenta hacerlo una realidad en tu vida. Okay, we've been talking about religion, Bueno, hemos hablado acerca de religión and perhaps many of you were raised in the Catholic tradition. y quizás muchos de ustedes fueron criados en una tradición católica. Well, what did Jesus teach? Bueno, ¿qué enseñó Jesús? He taught about love. Habló de amor. He didn't invent love, by the way, Él no inventó el amor, a propósito, but he tried to point out to the world that love is all. sino que intentó señalarle al mundo que el amor lo es todo. Well, if that's your ideal, then try to feel love. Bueno, si ese es tu ideal, intenta sentir amor. And try to feel loved. Intenta sentirte amado. Loved by Amado divine. por lo divino, por la divinidad. If you can make that a reality, your whole life will change and the life of those around you will also change. Si puedes hacer de eso una realidad, tu vida cambiará y cambiará la vida de aquellos que te rodean. Or perhaps your ideal is truth. O quizás tu ideal sea la verdad. As we've already said, truth is not something that's easy to put into words or forms. Como ya lo hemos dicho, la verdad no es algo fácil de poner en palabras o formas. But if your ideal is truth, then maybe part of your work is to discard from your life all the falseness. Pero si tu ideal es la verdad, quizás tu trabajo en la vida es el de descartar toda falsedad. You know, if you look carefully at your life, you'll start to see many things that are without any real substance. Si miras cuidadosamente a tu vida, comenzarás a encontrar muchas cosas que no tienen sustancia real. So if you could make that truth a reality in your life, that would also change your life completely. Entonces, si puedes hacer una realidad de la verdad en tu vida, también tu vida cambiará totalmente. Well, it's going to be a work for each person individually. It's not something that I can give you a nice recipe for. Ahora, este es un trabajo individual para cada persona. Yo no le puedo dar una linda receta aquí a ustedes. But if you want to make a difference, you can make a difference. Pero si quieres hacer la diferencia, tú puedes hacer la diferencia. And sometimes how to put this? Sometimes it's not as difficult as we think. Y a veces no es tan difícil como pensamos. I'll tell you one more story and then I'll ask for questions if there are any.
Les contaré otra historia y luego voy a pasar a la parte de preguntas. There was once upon a time a young man Había una vez un joven whose father was a great mushrik, cuyo padre era un gran mursir, un gran maestro, a real mushrik, not like me. un verdadero mursir, maestro, no como Nawab. And Lo dijo él. he had many students, Él tenía muchos estudiantes, muchos discípulos, and he was such a powerful teacher that many of his students had themselves become mushrik. y había sido semejante al profesor que muchos de los estudiantes de él se habían vuelto maestros. So the young man, of course, grew up in a wonderful environment. Entonces este joven creció en un maravilloso ambiente. He had the atmosphere of reverence, of piety, Tuvo una atmósfera de reverencia, de piedad, of a very refined home life. con una vida hogareña muy refinada. He had every advantage. Tuvo todas las ventajas. One night, the young man had a dream. Cierta noche este joven tuvo un sueño. He dreamt that he and his papa were flying through the sky together. Soñó que él y su papá volaban hacia el cielo juntos. And they flew past the stars and past the planets. Volaron y pasaron a través de por estrellas y por planetas. Very exhilarating. Eh, It's very exhilarating. Era muy exhilarating, sí, muy agradable, una cosa maravillosa. Maybe some of you dream of flying sometimes. Quizás algunos de ustedes también tienen estos sueños Flying. de volar, sí, de volar. At last, they came to a place where there was a gathering of the saints. Finalmente llegaron a un lugar donde había una reunión de santos. Imagine what a tremendous place that would be. Imagina esta reunión de los santos, qué lugar tan maravilloso. And there, the father was warmly welcomed. Y entonces su papá fue cálidamente bienvenido. But the young man was not admitted. Pero el joven no fue admitido. He don't have the ticket. No tenía la boleta. When he woke up in the morning, he was very disturbed. Cuando se despertó en la mañana estaba muy perturbado. And he went to his father and told him the dream and said, "What can this mean?" Fue donde su padre le contó el sueño y le preguntó qué puede significar esto. And the father said, "Well, it's very simple. Y el padre le dijo, mira, es muy sencillo. If you want to go on the spiritual path, Si quieres seguir en el camino espiritual, to be my son is not sufficient. ser mi hijo no es suficiente. You have to have a mushrik to teach you." Tienes que tener un mursir, un maestro que te enseñe. The young man was surprised. El joven estaba sorprendido. He said, but father, there is no mushrik better than you. Pero padre, si no hay mejor maestro que tú, Can't you be my mushrik? ¿podrías ser tú mi maestro? And the father said, "Oh no, that won't work." Y el padre dijo, no, eso no va a funcionar. I think the parents here know what I'm talking about. Y creo que aquí los padres saben de qué estoy hablando. But the father said, "If you want some advice, I can suggest someone for you." Pero el padre dijo, bueno, si quieres algún consejo, te puedo sugerir alguien para ti. Yes, Papa, please. Claro, papá, por favor. So the father named a certain mushrik. El padre mencionó cierto maestro. And now the son was even more surprised El hijo estaba más sorprendido, because he knew that person, yes, porque él conocía a esa persona, sí, but he was
a farmer who lived way out in the country. Era un granjero que vivía lejos en el campo. He didn't even know how to read and write. No sabía ni siquiera leer ni escribir. And the young man thought, what can I learn from such a person? Y el joven pensaba, ¿qué puedo aprender de semejante persona? But his father was his father. Well, okay, I'll take the suggestion. Pero su padre era su padre y dijo, bueno, tomaré su sugerencia. And so with his father's blessing Y entonces, con la bendición de su padre and some lunch from his mother, y algún almuerzo que le dio su mamá, he set off on the journey. emprendió su camino. And as he went, he thought, what kind of training am I going to receive? Y a medida que avanzaba, pensaba, ¿qué tipo de entrenamiento voy a recibir? And he hoped that he would have the strength to go through the training successfully. Y él esperaba tener la fortaleza para atravesar ese entrenamiento de manera exitosa. He thought, perhaps the Murshid will give me very difficult disciplines. Pensaba, quizás el maestro me va a dar disciplinas muy difíciles, Long vigils largas vigilias, or fasting ayunos, or staying in a cave just with one rag to clothe himself. quedarme en una cueva solo con un harapo encima para que me cubra. He thought, I hope I'm worthy of this. Pensaba, espero ser merecedor de esto. And then he came near where the farmer Murshid lived. Y entonces ya se aproximaba al lugar donde vivía este granjero, este maestro granjero. And it happened that the farmer was coming towards him, riding an old farm horse. Y sucedió que el granjero venía caminando hacia él montado sobre un viejo caballo. And they met together in the track. Se encontraron juntos en el camino. And the young man bowed in greeting. El joven se inclinó saludándolo. And the farmer Murshid, sitting on the horse, El granjero maestro, sentado sobre su caballo, looked down at the young man. miró hacia abajo, lo miró, He knew why the young man was there. y él sabía por qué ese joven estaba allí. After all, he was a Murshid. Después de todo, pues era un maestro, ¿no? And he looked at the young man Miró a este joven and he said, not enough. y le dijo, no es suficiente. So the young man bowed again and he bowed lower in greeting. Y entonces el joven se inclinó de nuevo un poco más, saludándolo, mucho más bajo, saludándolo. And the Murshid looked at him and said, not enough. El Murshid, maestro, lo miró y le dijo, no es suficiente. So the young man bowed again, and now his head came down to the knee of the horse. Entonces el joven se inclinó de nuevo y llegó incluso hasta el anca del caballo. And the Murshid looked at him and simply said, not enough. El Murshid lo miró y le dijo sencillamente, no es suficiente. See how easy it is to be a Murshid. Mira cómo es fácil ser un maestro. So now the young man stretched himself in the dust of the track. Y entonces el joven se tiró cuán largo era sobre el polvo del camino And he humbly touched the hoof of the horse of his Murshid. y humildemente tocó el casco del caballo del Murshid con sus manos. And then he was very surprised to hear the Murshid say this. Y entonces se sorprendió muchísimo al escuchar decir al maestro lo siguiente: Very well, you can get up muy bien, te puedes levantar and you can go home. y te puedes ir a casa. Your training is done.
Tu entrenamiento ha terminado. I wonder if you understand. Me pregunto si entienden. All of the different techniques that are used in spiritual paths. Todas las diferentes técnicas que se usan en el camino espiritual. The long vigils and the fasting and the prayers. Largas vigilias, ayunos, oraciones. They're only for one thing. Son solo para una cosa. That is that we can for a moment forget ourselves. Y es que por un momento nos olvidemos de nosotros mismos. And recognize the reality that was there all along. Y reconozcamos la realidad que siempre estuvo allí. You cannot become spiritual. No te puedes volver espiritual. You are spiritual, Tú eres espiritual, but we don't always recognize. pero no siempre lo reconocemos. If we could all really become aware of who and what we are, Si pudiéramos todos realmente hacernos conscientes de quienes realmente somos, Medellin would become the center of the Renaissance. seríamos el centro del Renacimiento. Medellín sería el centro del Renacimiento. Okay, I think you've been very patient. Now I wonder if anybody has questions. If you have a question, we'd like you to use the microphone so that it can be audible. There are people who are trying to follow this on the internet as well. Pienso que han sido ya muy pacientes en escucharme. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Si tienen preguntas, por favor esperen a que llegue el micrófono para que todos los demás puedan escuchar lo que ustedes quieren preguntar. And if you don't have questions, then you can give the next talk. I said if they don't have questions, then I will leave and they can give the next talk. Y si no tienen preguntas, se puede ir y ustedes pasan a dar la siguiente charla. Take this one. Ahorita él decía que si nosotros queremos hacer algo por el mundo o hasta por nosotros mismos, tenemos que aprender a identificar nuestro ideal. Pero de pronto cuando uno vive en este mundo lleno de tantas cosas, hay veces se encuentra que le pasan muchos pensamientos por la cabeza y muchas veces queremos hacer muchas cosas, no solo por nosotros mismos, sino también por las personas que te rodean. ¿Cómo aprender o cómo saber de todas esas cosas que te pasan por la cabeza cuál es ese ideal al que le estás buscando cuando hay veces sientes que de tantas cosas que tienes estás un poco perdido? Thank you. Yeah, I understood. Well, often our ideal is hidden under some form. Con frecuencia nuestro ideal está escondido debajo de alguna forma. And the form will change as we change. Y la forma cambiará a medida que cambiamos nosotros. An example. Un ejemplo. A little boy, I was a little boy once, I know what I'm talking about. Un pequeño, y yo fui un pequeño alguna vez, yo sé de lo que hablo. Long ago. Hace mucho tiempo. Maybe wants a bicycle. Quizás quiere una bicicleta. Oh, bicycle. Una bicicleta. Oh. Can you remember wanting a bicycle? ¿Recuerdas queriendo una bicicleta? But then, you know, as you grow, suddenly the bicycle is not so interesting anymore. Maybe you want a car. Oh. Pero mira, a medida que creces, quizás ya la bicicleta no es de tu interés.
bicicleta, ya quieres un carro. Oh, But there's something behind the bicycle and behind the car. pero hay algo detrás de la bicicleta y detrás del carro. Maybe the idea of freedom, Quizás la idea de libertad. and if we can look behind what we're looking for, Y si podemos mirar detrás de lo que estamos buscando, we start to see the reality of our ideal. comenzamos a ver la realidad de nuestro ideal. Because the forms that we look for, we discover very quickly, they don't satisfy us. Porque las formas que buscamos, descubrimos muy rápido que no nos satisfacen. Bicycle is a very nice thing, yes. Una bicicleta es una cosa muy, muy chévere, sí. But I remember once riding far out into the country on my bicycle. Recuerdo alguna vez en mi bicicleta yendo dentro del campo, Muy lejos. muy lejos. And then I stopped and I looked around, De pronto paré, miré alrededor and suddenly I heard, y de repente escuché ese ruidito del pinchazo. and suddenly my bicycle was not so wonderful anymore because I had a flat tire. De repente mi bicicleta ya no era tan maravillosa, se había pinchado. So, the things are not the ideal, but the ideal may hide behind things. Entonces las cosas no son al ideal, pero el ideal quizás se esconda detrás de las cosas. So if we want to be a little bit wise in life, Entonces, si queremos ser un poco sabios en la vida, we can look at the things that attract us and say, why does this attract me? podemos buscar las cosas que nos atraen, pero de preguntarnos por qué me atraen. And if we're patient and persistent, we start to discover, oh, what's really important to me is this. Y si somos pacientes y persistentes, comenzamos a descubrir y decir, lo que realmente me interesa es esto. Thank you. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, qué pena pues, esta es mi primera vez en este tipo de reuniones, entonces soy como novato, pues es primera vez que vengo a este tipo de eventos, ¿cierto? No obstante me surgió una duda y es que cuando se establecía el punto en el que pues el mundo lo que necesita es consideración, ¿cómo se define esa consideración? Por ejemplo, nosotros acá en Sudamérica, especialmente en Colombia, estamos enfrentando una crisis migratoria muy grande con respecto a Venezuela. Para solucionar, por ejemplo, ese tipo de problemáticas tan críticas, ¿cómo debemos ser considerados? ¿Es ser generoso? ¿O qué es lo que debemos hacer? Yeah, thank you. I know that's a very painful subject for your country. Sí, sé que es un tema muy doloroso para su país. And more or less the same question came up in Bogotá as well. Más o menos la misma pregunta me hicieron en Bogotá. To be considerate doesn't mean to be, how can I put this? It doesn't mean to be a card. Ser considerado no significa ser Una alfombra. un tapete, una alfombra. It means to be aware Significa ser consciente and to do what is within your ability. y hacer lo que esté dentro de tus habilidades. But
if you have, let's say, $100, Si tienes, por ejemplo, digamos $100, but you have a family to look after, pero tienes una familia por la que responder, then if you give the $100 away, what is the family going to say? entonces si entregas tus $100, ¿qué va a pasar con tu familia? It's not a situation that we can solve with one word. No es una situación que podamos solucionar con una palabra. And every person has to work in themselves to find their own answer. Y cada persona debe tratar de encontrar dentro de sí para encontrar la respuesta. But the suffering of other people is something that we can't ignore. Pero el sufrimiento de las personas, por supuesto, es algo que no podamos ignorar. We can't necessarily solve everybody's problems, but we can at least be aware of them. No podemos necesariamente solucionar los problemas de todos, pero por lo menos ser conscientes de ellos. Thank you. Gracias. There was a question. Ahí atrás. Buenas noches. Si la sabiduría está en el corazón humano y las decisiones del mundo dependen de todos los humanos, y hay tantas guerras, tanta hambre, tanta desigualdad, para usted, ¿en qué nivel de sabiduría está la humanidad en estos momentos? Well, I understand that's a natural question. Bueno, entiendo, es una pregunta natural. But to tell you the truth, I'm more concerned about the condition of my own wisdom than the state of everybody else's wisdom. Pero para decirte la verdad, estoy más preocupado por la condición de mi propia sabiduría que por la sabiduría de los demás. The further we go on the spiritual path, the less, how can I put this? The further we go, mientras más avanzamos, the more work we discover to do in here. Descubrimos que hay más trabajo que hacer aquí dentro. And the faults of other people, we can't be bothered with them. Y respecto a las faltas de las demás personas, no podemos molestarnos por ellas. Yes, the world is in a difficult condition. I've already said it. Sí, el mundo está en una condición muy difícil, ya lo dije. But what makes the human being very unique in all of creation Pero lo que hace al ser humano muy único en toda la creación is that we have the possibility of traveling the whole length of the thread of consciousness. es que tenemos la posibilidad de viajar a lo largo de toda la longitud del hilo de la conciencia. We can be in the very dense material aspect of consciousness. Podemos estar en el muy denso aspecto material de la conciencia, But we can also go all the way up into the heavenly spheres. pero también podemos ir por todo ese hilo hacia arriba, hacia las esferas celestiales. How do we go there? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo vamos allá? We go there by focusing our attention there. Vamos hacia allá, enfocando nuestra atención allá. That means overlooking the faults of others. Eso significa pasando por alto las faltas de los demás. That's hard work, Trabajo difícil, but that's
the only way for us to raise our consciousness. Pero es la única forma para nosotros de elevar nuestra conciencia. So I haven't really answered your question, but I've said something. Entonces, no he contestado realmente tu pregunta, pero por lo menos dije algo. Perhaps one question more. Quizás una pregunta más. Or not? Well, then I'd like to say thank you all very much. Bueno, quiero decir entonces, muchas gracias a todos. Thank you for your interest. Gracias por su interés. Thank you for the light that I see in your faces. Gracias por la luz que veo en sus caras. And I hope that perhaps we'll meet again. Y espero que quizás nos volvamos a encontrar. And if we meet again or not, I hope that you will take something away from tonight. Y si nos encontramos o no, espero que se lleven algo esta noche para ustedes. The certainty that if there is an answer, you have it inside. La certeza de que si hay una respuesta, ya la tienen adentro. Thank you all very much, and thank you, Amin, for your translation. Muchas gracias a todos y gracias por su traducción. Muchas gracias al equipo técnico.